que no suceda, pero desgraciadamente yo tengo la obligación de citar a los principales medios del mundo, ¿no? Mira, nos guste o no, la prensa británica, a mi juicio, es de las mejores del mundo, nada más que hay que saberla leer, porque muchas veces desinforman. Entonces hay que leer entre líneas, tiene toda una hermenéutica de interpretación. Mira, nada menos que el Financial Times, nada menos que Daily Telegraph, el que es vocero prácticamente de la City, la plaza financiera, tú sabes, está junto a Londres, Ambrose Evans Pritchard, y lo retoma, y otros más, un Gideon Rahman, que es un israelí británico, muy vinculado a los intereses financieros, ya suena pleonasmo, ¿no? Y lo retoma, curiosamente, nada menos que Russia Today, que a mi juicio, tanto en español, qué buena agencia es Russia extraordinaria. Today, mira, yo no sé, yo no quiero decir es la mejor, no. Yo creo que hoy, en la modernidad, tiene uno la obligación de contrastar. Si el mundo es geoestratégicamente tripolar, es decir, Estados Unidos, es decir, el mundo anglosajón, Rusia y China, pues tienes que ver sus medios. Si tú te quedas leyendo nada más los medios anglosajones, no, bueno, pues te quedas con esa visión. Te quedas con esa visión muy reduccionista. Por ¿no? eso yo presento aquí Así siempre es. La visión de la Santa Sede, que Claro. es también extraordinaria. No, que además sabe leer muy bien. Oye, lleva 2014 años no más. leyendo, digo, para... Bueno. Entonces también queda China, que tú sabes tiene, ya le echamos sus porras a Russia Today. ¿Cuál agencia Bueno, china tiene varias. Oye, Xinhua la agencia es de las mejores. Luego, y no hay pretexto para no leerlo en español, porque tienen, o en inglés, básicamente, tienes muchos. Por ejemplo, Global Times, China Daily, Shanghai Daily, Bueno, pero etcétera. mira, Freddy, Sí. háblanos de aquello a lo que veniste. ¿Qué va a pasar en 2014 en la cuestión geopolítica? Precisamente daba, porque son ¿Sobre temas... Irán? Tú ¿O sabes qué? que a la gente le perturba, y yo lo reconozco, hasta a mí, pues que tú les asestes golpes a su confort. Tendemos a pensar que todo va a mejorar y ojalá así fuera, pero yo por eso parto de la base de quienes lo están diciendo. Es decir, cuando tú ves que la plaza financiera, que es la tercera del mundo, la City, que tienes a Russia Today que toma en serio lo que están diciendo, ya hablan del centenario de 1914 al 2014, obviamente, que hay una serie de eventos que pueden detonar en cualquier momento la Tercera Guerra Mundial. Bueno, pues digo, tienes que estar alerta. Obviamente a nadie, mira, en México tenemos tendencia, yo lo entiendo, somos demasiado nobles los mexicanos, yo diría hasta naifs en muchas cosas, porque no tenemos cultura geopolítica internacional. Con eso yo no quiero perturbar el año de mis paisanos mexicanos, que quede claro, pero tengo la obligación de decir lo que aportan estos medios. Tú que ves, Alfredo Jalife, Mira, el gran analista internacional, ¿qué puede suceder este año? Mira, te voy a decir que es más grave lo que veo. Está peor que en 1914. Ha sido un milagro que no hayamos tenido una guerra. En septiembre. Sí, se pudo haber dado. Acuérdate, pues, tú lo sabes mejor, ahí estuvo a punto de darse gracias a la intervención, hay que reconocerlo, tanto del presidente Putin, a mi juicio, hoy el máximo estadista del mundo. Como el Papa Francisco. El Papa, bueno, mira, ahorita hacemos un paréntesis. Yo acabo de echarme un tour y pregúntale a mi esposa Ivonne. Ivonne, ¿qué tal les fue ¿sí? de tour? No, nos fuimos a Tierra de Fuego, al fin del mundo, literalmente. Me invitaron a dar una conferencia Argentina frente a la Antártida y las Malvinas. No tienes idea de la papamanía o franciscomanía que existe en Argentina. Lo entiendo porque es argentino. Bueno, pero también voy a Venezuela y veo franciscomanía. Me voy a Colombia, franciscomanía. Me voy a Ecuador, franciscomanía. Curioso, Roberto, en México no la veo. Sí, no le quiero extraño. echar la culpa a ninguno, sí, que ya te imaginarás. A ninguno por ahí, ¿no? A que sabotean desde dentro, ¿no? No lo quiero, pero no veo la misma franciscomanía en México que en Sudamérica. A ver, Freddy, el Papa Francisco, con la jornada de oración por la paz en Oriente Medio y en Siria, detuvo ese bombardeo. El presidente Vladimir Putin con su estrategia de asegurar las armas. Pero viste, cuando el Papa Francisco recibió a Vladimir Putin en el Vaticano, no se dijo, pero ese mismo día
El presidente Barack Obama cerró la embajada de Estados Unidos ante la Santa Sede. Es un berrinche personal. Bueno, lo que pasa, acuérdate, la Iglesia Católica tiene un gran peso moral, espiritual, que naturalmente no lo tiene Obama. Pero ¿no? mira cómo sabe con quién se mete. A ver, ¿por qué no cerró la Bueno, embajada ante Rusia, claro. verdad? Ahora, no, lo que pasa, mira, eso también hay que decirlo. Tú sabes que la tendencia que nos lleva, que esto no se cocina de un día al otro, viene del choque de las civilizaciones de Samuel Huntington. Esa es la realidad, con todo el espíritu fukuyamesco del fin de la historia, etc. Entonces, y eso hay que reconocerlo, tanto la Iglesia, y yo hablo desde el punto de vista geopolítico, pero esa es geopolítica religiosa, tanto el Papa Francisco o la Iglesia Católica como la Iglesia Ortodoxa rusa tienen una alianza de diálogo de civilizaciones. Sí. Eso es muy importante Seguro. señalar. O sea, juntos son cristianos. O sea, entonces ahí estás formando un gran bloque en el que dejan de lado a todos estos grupos evangelistas bélicos que son los que llevan a Bush, al padre y al hijo, a varios desastres de Estados Unidos. Y el mismo Obama, aunque ya ves sus críticos del Partido Republicano dicen que es musulmán críptico, con eso sale, él en realidad pertenece a una iglesia evangelista de Chicago. ¿Sabes que me encontré Sí. en Washington, en la Catedral Protestante Episcopaliana, hace poco, adentro de la catedral, una escultura de George Washington? Dije, ¿qué es esto? ¿San George Washington o qué? Pero el pedestal, esta escultura fue donada por la Gran Logia Masónica Grado 33 del sureste de los Estados Unidos. Va. Si lo A tienes ver, en el dólar. A ver, pues ¿qué no van de la Oye, mano pues, si lo entonces? tienes, no Parece lo que tienes- van de la mano. Oye, ¿no lo tienes en el dólar? Sí, bueno, pero una catedral, es una catedral Perdóname. cristiana episcopaliana. Oye, y dice, el primer masón, francmasón, el primer ciudadano. Bueno, esa es O parte sea, de lo mismo. evidentemente, es pan de lo mismo. Vas, vas. Persecución de cristianos, ¿crees que crezca en 2014? Sí, desgraciadamente. En Oriente. Sobre todo el Medio Oriente, lo digo, yo soy de origen semita, cananeo, fenicio, de toda esa mezcla, ¿no? Y mexicano, que es lo que te yucateco, pone lo simpático. esa es otra, y lo mexicano. Es decir, yo no pierdo lo yucateco, que es mi tercera nacionalidad. Tenemos que reconocer que sí está en grave peligro la cristiandad en el Medio Oriente. Mira, no solamente ¿Y norte en de Egipto, África? en Egipto sin duda. Aunque en la reciente votación por la Constitución en Egipto, pues obviamente el 10% que son coptos Sí. ortodoxos, no son católicos, mucho cuidado ahí, se volcaron a favor de, desgraciadamente, fíjate, para que los protejan del general Sisi. Bueno, pero fíjate cómo el patriarca de los coptos se reunió con el Papa Francisco también el Así año es. pasado. ¿A qué? Tienen que crear Pues, una a coalición, help. porque si no, porque mira, Ayúdenos. desgraciadamente hay un crecimiento de los takfiristas, como así les llaman, o salafistas, que han llevado a extremos, que obviamente, mira, yo siempre he dicho que Al-Qaeda es Al-CIA. Nombre. Bueno, porque mira, todo lo que hace Al-Qaeda le beneficia. Oye, lo acaba de decir Bashar al-Assad. Sí, así es. Ahí está. Ahí está. Entonces, todo lo que hace Al-Qaeda, le hace al CIA, no beneficia ni a los cristianos del Medio Oriente, ni a los árabes, ni a los musulmanes. ¿A quién Esto es beneficia? obviamente. Obvio. Cui bono, tú sabes mejor latín. Pues ahí está. Bueno, entonces mira, regresando, a los cristianos en Siria les fue como en feria, diciéndolo de manera coloquial. En Irak también les fue, es el Egipto. éxodo. Líbano ya empiezan a tener problemas. Viene la elección en Líbano presidencial, que es va a seguir siendo el presidente católico maronita, pero ya es simbólico. Realmente ahí ya son dos grandes poderes a nivel regional quienes se enfrentan. Estás hablando de Arabia Saudita y de Irán, y a nivel alto, pues tienes a nivel Rusia y Estados Unidos. Regreso también, oiga, una cosa que va a suceder en este 2014, el Papa Francisco va a Israel en el mes de mayo y también serán canonizados el Papa Juan XXIII y el Papa Juan Pablo II, ambos el 27 de abril. Todo listo para ir a Roma, todo listo para ir a Tierra Santa en abril y en mayo. También le regreso para decirle cómo hacerlo bien y estratégicamente correcto.
Continuamos en el pulso de la fe, las previsiones geopolíticas, económicas y escriturísticas en este año 2014. He platicado con Alfredo Jalife Rame, con Ernesto Farril Santos Coy y con José Alberto Villasana, y ahora juntos los tres, pues ya con el tiempo encima, una conclusión cada uno. José Alberto. Bueno, como ya había dicho, va a ser determinante lo que sucede con Israel. Israel es el cronómetro de Dios y el que nos dice qué tan cerca o lejanos podemos estar de los últimos tiempos y del retorno de Cristo. Comenzando con este conflicto mundial que está descrito en Ezequiel, en el que Rusia ataca simultáneamente con países árabes a Israel y se comienza ahí un periodo. Entonces, creo que eso va a ser determinante. ¿Cuándo sucede? Pues no, es difícil saberlo. El presidente Putin en 2012 lo dijo, ¿no? Si Estados Unidos ataca yo defiendo Irán, yo ataco Israel, ¿no? Es inmediato, porque es la última base militar fuera de su territorio que tiene Rusia, que es en Siria. Sí, así que esto va más allá de una suposición, tiene una confirmación. Así es, así es. Ernesto. Bueno, si no se cumplen los pronósticos de Alberto y de Mauricio. de Alfredo. de Alfredo, perdón. Veríamos una mejor economía, un mejor desempeño económico, tanto en el mundo como en nuestro país en este 2014. Con más inflación, eso sí. A ver, el dólar, José Alberto, ¿sí tú lo ves firme, así como dice Ernesto? Bueno, ¿desde qué punto de vista? Desde el punto de vista monetario, no. O sea, el dólar es el país más endeudado de todo el mundo. Estados Unidos. Y se sigue imprimiendo la máquina. ¿Qué harían para sostener el valor del dólar? Hasta ahorita que China y Japón no han tirado a la basura los bonos estadounidenses. El día que los rechacen se cae todo el sistema. ¿Cómo ves, Ernesto? Ese es un riesgo latente, ¿no? Se ha habido expresiones de China, tiene ya reservas por más de 4 billones. Así es. O sea, las reservas de China son 4 veces el tamaño de la economía mexicana. O sea que sí está en la cuerdita. Y bueno, han pues estado jugando billón, el juego hasta ahora. Un billón de esos está en bonos del Tesoro de los Estados Unidos, ¿no? Freddy, los puntos peligrosos para el estallido de un conflicto bélico mundial. Bueno, es ese, Estados Unidos, ¿Esto el de los dólar, bonos? ¿no? Estados Unidos va a tratar de sostener el dólar como sea. Con las garras. Como Como López sea. Portillo, como perro. Y eso, a mi juicio, ¿te acuerdas? en primer lugar, ese es personal, eso no aunque lo dice Ambrose Evans Pritchard, Estados Unidos sí es capaz de ir a una guerra mundial por el dólar. Ahora, la segunda, los puntos candentes. Mira, ahí están divididas las opiniones. Obviamente, cualquier punto del Medio Oriente donde se hace una guerra regional, entra Irán, entra Israel, entran las grandes potencias, y para qué seguimos hablando. Y la otra que no se ha seguido mucho, sobre todo aquí no lo seguimos mucho, yo incluso hasta invito a ver si ver esa región del Mar del Sur de China con mapas, que los mexicanos entendamos qué es lo que está en juego, como unas islitas, arrecifes, donde está en disputa Japón y China, donde China ahorita acaba de decretar su zona de identificación aérea, etcétera. Ahí, a juicio de muchos analistas de Estados Unidos y de Gran Bretaña, puede ser el punto detonante. Fíjate, no Norcorea. Norcorea no entra en el... A ver, sí. Freddy, hagamos otro programa sobre esto, contigo, sobre el Mar del Sur de y China. con mapas y todo como dijiste. Yo creo que vale la Nos lo pena. explicas bien. Ahí estamos ante una guerra de divisas. Bueno, ¿por qué Ya estamos se a habla, 13 pesos, 20 centavos? es Es paradójico que Estados Unidos, teniendo una moneda que no vale nada, la sostiene con sus bombas nucleares, pero además porque controla el sistema monetario internacional, que esta parte nadie la dice. Es decir, la Federal Reserve inyecta 85 mil millones de dólares al mes, que te cambian toda la correlación de fuerzas y ha afectado a los países emergentes, sobre todo a Brasil. Y el Banco Mundial. Mire usted, la guerra, la economía, los territorios, la energía, y en las Sagradas Escrituras esto está previsto, por no decir predicho. Le recuerdo que el doctor Alfredo Jalife es catedrático en la también Universidad Nacional Autónoma de México. Freddy, qué gusto que estés aquí. Yo me vine de pajarita y tú... Fíjate, sabía que venías de papillón. Sí, claro, es que mandas espías que me ven. Exacto. ¿Qué está pasando en Irak? ¿Por qué de pronto? Evidentemente hay un desplazamiento de población, no quieren cristianos en Irak, los están sacando. Mira, ¿Pero por qué? ¿Qué pasa? Traje un artículo, ojalá lo puedan poner ahí
la cámara. A ver si en es árabe verdad. salió Ponlo aquí. Aquí, ahí Ajá, está. y nuestra En producción árabe ahorita lo ve. salió en el periódico An-Nahar, que quiere decir el día en árabe, es libanés. Es quizás uno de los mejores periódicos del mundo árabe. Mira, yo no sé si sea verdad o no, pero la bomba atómica que lanzó el miércoles Samir Mansour, que es un excelente articulista, donde acusa, se basa en un libro de Hillary Clinton, Hard Choices, reciente, en donde dice que Hillary Clinton, ella confiesa que Estados Unidos está detrás. Ahí está cuadro el artículo Sí. que trajiste en árabe, o sea, En todos árabe. lo entendemos perfectamente. Sí, todos lo van a entender, pero yo los puedo Gracias. traducir, no hay problema. ¿Qué dice Bueno, allí? mira, nada más leo la mitad del título para no... Publicado en el periódico Nahar de An-Nahar Líbano. de Beirut, el miércoles, Samir Mansour. Y fíjate, dice Hillary Clinton, no creo que necesite traducción, o sea, bueno, dice, Nahun men asas Daesh. Bueno, pasamos. ¿Ya? Tradúcele, ¿Estamos bien? ¿no? Nosotros somos el origen o somos la base del grupo Daesh. Daesh se conoce a este grupo de ISIS en inglés, que tú sabes es del Estado Islámico de Irak y el Levante. El Levante significa también, los franceses lo usaron mucho, es la Gran Siria. Esto involucra la antigua Siria, porque hoy está despedazada, el Líbano, donde ya ha llegado el grupo ISIS en la frontera entre Siria y Líbano, la parte de Irak, y ya crearon su califato islámico. Entonces, obviamente esto es muy grave, tan fue grave que tuvo que salir el embajador de Estados Unidos en Beirut el mismo día, porque esto pegó en las redes sociales en todo el mundo árabe e islámico. Es decir, te estoy diciendo que por lo menos lo vieron del mundo árabe, calcúlale un buen porcentaje, de los 380 millones, de los musulmanes 1.600 millones. Y mira, aquí es, bueno, será... O sea, es no un será. bombazo que Bombazo. Hillary Clinton diga, nosotros, es decir, Estados Unidos, Bueno, es o lo que cita el Samir gobierno de Mansour. Estados Unidos, Sí. estamos detrás De del ISIS. Estado Islámico y del Ahora, Levante. tú O sea, ahorita de los- estabas de los- diciendo- de los que están Sí. haciendo la limpieza étnica, Y de los religiosa. que pusieron las Ns en las puertas, así es. ellos. ¿Y por qué Estados Unidos estaría detrás de estos alborotadores? Bueno, porque mira, por ahí lo dice la misma Hillary, es reportado por Samir Mansour. Esto hay que ser muy, muy responsable. Eso es lo que dice el artículo. Y no lo dice. Mira, y es interesante, los que conocemos, yo desde pequeño leo An-Nahar, desde pequeño lo leo. Porque yo era muy pro-occidental, digo, no lo oculto. Pero obviamente cuando llega Bush, papá Bush, el hijo Bush, pues ya no puede ser pro-estadounidense. Yo ahí perdí mi virginidad occidental. Bueno. Entonces, a lo que voy, el periódico Dinos. An-Nahar está muy ligado a Occidente. Es el periódico más occidental que puedes encontrar en Líbano. Líbano es una caja de resonancia donde tienes 16 televisoras. Cada partido y cada secta tiene su televisión. Bueno, hay dos grupos cristianos, cada uno tiene, porque son antagónicos, cada uno tiene su televisora. Con eso te digo todo. Obviamente es un paraíso. Una Estela Lumière, ¿no? Sí, es un paraíso de la información y es muy bueno porque tú cotejas, contrastas y cada quien percibe como desea. Nada más que aquí sí, no viene de una acusación ni de Hezbollah, ni de la prensa iraní, ni de los cubanos, ni de Norcorea, de los malos, ¿no? Que ellos viene de la parte más prooccidental de un periódico de Líbano. Por eso tiene que salir el embajador de Bueno, Estados eso Unidos es un a bombazo. desmentir. Sí. Ahora, tú eres el analista, tú eres el experto. Dinos tú qué sucede allí. ¿Por qué matanza de cristianos? ¿Por qué los despojaron de sus casas, de sus territorios? ¿Por qué las amenazas? ¿O se convierten al Islam o la espada? Bueno, mira, te acuerdas que una vez en un programa lo dijimos, yo desgraciadamente, yo tengo familia e intereses, incluso patrimoniales, en el Líbano. Y yo que voy una o dos veces al año al país de los cedros milenarios. No sé si lo sepas, incluso la mamá de Gibran, Jalil Gibran, lo digo con humildad y rigor, Camila Rahme, pues nosotros somos primos. Es decir, nosotros tenemos, yo tengo lazos culturales, étnicos, semíticos, porque yo sí soy semita de a de veras, 4 veces. Y no soy fake semita, ¿no?
Y ahora los que no son semitas, resulta que nos dicen antisemitas. Bueno, a lo que quiero llegar, ¿te acuerdas que O yo sea, comenté? No me puedes decir o qué. ¿Te Sí, da miedo que no te puedes, en Líbano no, te lo hagan digo. algo? No, los cristianos ya no tienen presencia en el Medio Oriente. Tú velo, la primera guerra de Bush, ahí empezaron a perder los cristianos. Mira, había en Mosul, que es la tercera ciudad, ahí se equivocan en las estadísticas. Yo conozco el Medio Oriente, todos los países los conozco. Decían, yo no leo periódicos, por favor. Los periódicos, nosotros le damos información a los periódicos. Entonces, sí, bueno, luego alguien lee un periódico y te viene aquí a decir cómo está el Medio Oriente, ¿no? Cuando ni saben Bueno, dónde hay un lago, dónde hay un río. Así empezaste tú hoy. Bueno, pero no, pero es decir, este periódico es importante por lo que representa. pero, Estoy Freddy, analizando a lo que voy. Hay en Mosul, era uno de los centros de los caldeos iraquíes. Los caldeos son los católicos que reconoce el Vaticano, igual que los católicos maronitas. Yo soy católico maronita, con mucho orgullo, pero eso es en mi vida privada. Yo soy laico en mi vida política. Es decir, a mí, quien profese la religión que quiera, que lo haga, pero que no se meta conmigo. Incluso mi esposa yo voy a ser enterrado bajo el rito católico maronita. Creo en eso. Es creencia, no es científico. Alfredo, pero a lo que quiero llegar tengo 3 específicamente. minutos más contigo. Y ahorita acabo. Necesito tu Ahí opinión, voy. tu pronunciamiento. ¿Por qué están matando y Habían desplazando 2 cristianos millones. en Irak? Porque mira, no ha habido una guerra en Irak, han habido varias. Y en cada una han perseguido a los cristianos. Este es el último clavo en el féretro. Entonces, primero habían 2 millones. ¿Sabes a dónde fueron a dar? 1,5 millones a Siria. Y luego los persiguen. En Siria los están crucificando. Así es, pero son los iraquíes. Y buena parte de ellos ahora se está yendo al Líbano. Y ya entró el ISIS, o el Daesh famoso, los yihadistas de Islam. O sea, y luego es quedaron desplazarlos. 500,000 en Mosul, que es la tercera ciudad más importante después de Basora. Y los acaban de amenazar. Y ahora, no, ya los corrieron de Mosul, porque y ahora se fueron a una ciudad que se llama Karakosh, donde habían 50,000, y ya los últimos cristianos que están en Irak ya salieron y ya están en la parte de Kurdistán. Se trata de un desplazamiento de población. Sí. Y cuando sucede esto es porque algo viene detrás. Bueno, están Dejar recambiando la solamente cartografía. musulmanes árabes. Es la cartografía del Medio Oriente. Lo que importa ahí es el petróleo, obviamente. Y quién controla a estos grupos que van a controlar el petróleo. Eso es lo importante. Vamos a ver otra nota. Por ahora, 1000 gracias, Freddy. Regreso contigo. Vamos a ver esta nota que nos habla sobre, cambiemos al segundo conflicto, Ucrania-Rusia. A partir del derribamiento, porque se ha demostrado que esto fue, no se cayó, lo derribaron al avión de Malaysia Airlines. A partir de eso, esto es mucho más evidente. Hay un conflicto entre Ucrania, Rusia y hay intereses de terceros metidos allí. Ahora pasemos a este segundo conflicto. El 17 de julio fue derribado el vuelo MH17 de Malaysian Airlines en la frontera entre Rusia y Ucrania, en el territorio donde se enfrentan milicias de ambos países. La versión oficial es que fueron prorrusos quienes derribaron el avión, pero diversos testimonios apuntan a que se trata de una falsa bandera, es decir, que el ejército de Ucrania derribó la aeronave para culpar a Rusia y tener pretexto de endurecer sanciones y provocar una guerra. El testimonio más llamativo es el de un operador de la torre de control aéreo de Kiev, quien transmitía a través de su cuenta de Twitter lo que sucedía en tiempo real. Gracias a esos mensajes, hoy se sabe que el avión fue obligado a bajar a 10,000 pies de altura y a desviarse 14 kilómetros al norte, a fin de hacerlo pasar sobre la zona donde se tenía preparado el misil tierra-aire que lo derribaría. Inmediatamente después del atentado, el operador aéreo informó que había sido el ejército de Ucrania el que derribó el avión. Al poco tiempo llegaron los servicios secretos de Ucrania y confiscaron todas las comunicaciones entre la torre y el avión. El operador aéreo que envió los mensajes por Twitter desapareció y sigue desaparecido hasta ahora.
A los pocos minutos de derribada la aeronave, el presidente de los Estados Unidos, Barack Obama, declaró a los medios de comunicación, sin ninguna investigación de por medio, que Rusia lo derribó. Esta premura no hizo más que fortalecer la tesis de que realmente se trató de un ataque de falsa bandera. Con este atentado, Estados Unidos pretende 3 cosas. A corto plazo, obligar a sus aliados de la Unión Europea a no seguir comprando a Rusia el Gazprom. Tener una excusa militar para atacar a Rusia en un intento por recuperar la península de Crimea. Y a mediano plazo, contar con una justificación ante la opinión pública mundial a fin de emprender una guerra total que le permita reactivar su devastada economía. Oye, está. pero ¿puedo hacer un paréntesis? Ya está ahí la ¿Me telaraña. permites un paréntesis? Por favor, claro. Oye, yo creo que resultó mejor profeta que otros profetas que tú citas. De Jeremías los viejos y Topsy milenios, Verso. Ezequiel, el nuevo profeta del siglo XXI, que es Tamir Pardo, el jefe de la Mossad, claro. que te diga que hizo Respecto a Tamir lo que Pardo mencionaba Gisbeleni de que esto de Gaza es una bandera falsa. de los 3 niños. Así que estos 3 jóvenes Una realmente puesta en los escena, secuestran y el mismo Israel. Eso lo anunció una semana antes Tamir Pardo, el ¿Cómo? jefe de la Mossad. Sí, lo el jefe de la ¿Pero Mossad cómo lo dijo, hizo? así abiertamente. No, diciendo, lo da vamos como a ver, escenario. es ¿Qué un vamos a escenario. ¿Qué va a hacer? pasar si los Sí. encontráramos muertos? Pues tendríamos que bombardear inmediatamente Gaza y jamás. Bueno, ellos siempre se manejan con Sí, sí, banderas sí. falsas. Una ¿eh? semana antes de que Sí, aparecieran, es un ya lo había operandi. anunciado. Israel es Tamir especialista. Mira, incluso Mossad significa el engaño. Obviamente no voy a meter ahorita las letras hebreas. Ellos deception, es engañar, engañar. así Eso es desinformar. Y desde los que no saben de esto, pues caen como bebés, ¿no? Pardo. Y otro dato, hay perdón. tregua. Continuará la tregua, le dicen ya regresen a sus casas. ¿Cuáles casas? No, ya no hay nada. ¿Qué va a suceder ahora en Gaza? ¿Y qué va a suceder en Ucrania con Rusia? ¿Y qué va a suceder ¿Y qué en va a Irak con la suceder, persecución de cristianos? En Irak, otra vez para abonar a este tema de la Mossad y de las banderas falsas, Alfredo nos leía esta declaración, porque es una declaración pública de Hillary Clinton, diciendo nosotros financiamos el ISIS, la yihad. No solamente, sino que Veteran News, que es de gran inteligencia militar formado por veteranos, publica que el jefe de la yihad, del ISIS, que es el califa Abu Bakr al-Baghdadi. al-Baghdadi, en realidad es un agente del Mossad, Sas. que se llama Shimon Elliot. ¿Qué viene, Gisbelén? Híjole, que viene. Hasta suspiras. No, yo efectivamente creo que el cristianismo va a desaparecer de Oriente. de Oriente Sí. Medio. De hecho, los números el día de hoy Con todo ya y que son, una Rusia está ya son una defendiéndola. Sí, minoría. con todo y que Rusia los Rusia está defiende. defendiendo a los No, cristianos. pero sí va a desaparecer Está porque desapareciendo. Sí. van en contra de 2 cuestiones. Una, de esta reconformación política de Occidente, de esta reunificación del cristianismo y que se convierte el cristianismo en eje ideológico de Occidente. Esto choca Sí. ideológicamente con la contraparte. El eje y con Rusia-Vaticano, Con el eje por Rusia-Vaticano. Y por eso tiene que desaparecer ideológicamente de donde ellos han financiado y mantenido el control los últimos 20, 30 años, ¿no? Que es Vaticano, Medio te Oriente. fortaleces con Rusia, yo te saco a tu Así población es, cristiana. Te protejo ahí. Sí. El viernes mandó el Papa Francisco ya un negociador de la Santa Sede a Irak. Pues nomás Leonardo Sandri, ¿no? Sandri, Así sí. es. Sí. Pero Que es un buenazo. Es un Sí, buenazo. sí, es un gran Fue diplomático. sustituto de la Sí, Secretaria de gran Estado con diplomático. Benedicto XVI y fue nuncio en México 6 meses. Sí. Después Juan Pablo II se lo llevó allá y le dijo, ¿cómo viste México? Aquí está la fotografía. ¡Au! Sí. sí, o sea, pues va a desaparecer. Y también veamos el contexto en el que se da el inicio del ataque de Israel hacia Palestina. Es posterior al acuerdo que se había generado en el Vaticano. Sí. Y el mismo día que derriban el avión. en Es Ucrania, de manera simultánea, o sea, Simultáneo. la simultaneidad es
una coincidencia. Y Si casi existieran la las misma hora coincidencias, casi en la misma que hora. pasa el avión de Putin sobrevolando Ucrania, Así yéndose a es. Rusia de su gira 20 triunfal en Latinoamérica. Para hacer Tú hoy te el- metes De las- en crear Russia el- Today, el- en 8 columnas, Así es. gira triunfal de Vladimir Putin a Latinoamérica. Sí, todos estaban viendo los penales y los balonazos y él estaba Haciendo allí su haciendo banco de alianzas los y BRICS. su No, banco. pues ahí estaba con la Merkel. Brzezinski acaba de proponerle abiertamente en Foreign Policy a China hacer un G2 secreto. ¿verdad? Y Alemania y Rusia están negociando Sí. en secreto. Así es. Entonces ahorita, mira, cuando hay 3 grandes jugadores geoestratégicos, y ahí nos vamos a las teorías de von Neumann, de juegos, que son, lo digo, no lo digo en orden, Estados Unidos, Rusia y China. Se vuelve muy circular, inestable, porque uno juega contra el otro, se alía contra el que subió y luego el otro se alía con el tercero y no acabas. Entonces es muy inestable la tripolaridad geoestratégica Pero en la que dos estamos viviendo. En este momento. Entonces, en eso estamos viviendo. Entonces, ¿qué le propone Brzezinski a China? Abiertamente te lo digo. A nosotros no nos quieren en Latinoamérica. Bueno, qué gran secreto, dice Brzezinski, nadie ¿no? lo De sabía, Estados sí. Unidos. Y obviamente ahorita tienes el ascenso de Brasil, que es magistral. Entonces, nos repartimos Latinoamérica, Estados Unidos y China. Te doy toda Asia, no es broma, lo puedes buscar, Foreign Policy. Es más, hace la entrevista a un israelí ¿Te doy toda estadounidense. Asia? Sí. Sí, Sí. te regalo Asia. Olvídate de Japón y sus islitas oscuras por las que no vamos a ir a una guerra. Pero, ¿qué me da? Ah, no, nos repartimos a África, pero ¿qué me das? Yo quiero Ucrania, Rusia Exactamente. y la Unión Europea como extensión de Estados Unidos. Ese es el conflicto de Ucrania. Ese es el Y obviamente lo demás, bueno, ahí dejo yo candente, fíjate, hay que leer entre líneas lo que dice del Medio Oriente Brzezinski. Dice, ahí les dejo el incendio del Medio Oriente, que en el mediano y largo plazo, ¿a quién le va a afectar? A Rusia y a China. ¿Por qué razón? El Cáucaso es una región islámica por antonomasia, que es el soft belly, es el bajo vientre estratégico de Rusia, pero además el 20% de Rusia tiene islámicos, con una demografía juvenil galopante. China, ¿cuál es su lado donde estás viendo atentados terroristas? Estás viendo precisamente en la región de Xinjiang, capital Urumqi, donde son islámicos. Entonces ahí tienes, con leer a Brzezinski Y tienes... si son extremistas estos islámicos, el caldo entonces está ardiendo. Ah, claro, están ¿Qué creando viene, esto. José Y Alberto? también siguiendo la tesis de la propuesta de Brzezinski, lo dice Alfredo, quien está financiando más a las dos partes que se están peleando en Ucrania, que es la OTAN, etcétera, y Rusia, es el mismo personaje, que es Jacob Rothschild, y todas las Blackwater, que está implicado en los autoataques del 11 de septiembre. Rothschild todos otra vez, mismos, están en otros. todos lados. Que por cierto es el que se salva del avión que dice que se perdió del Malaysian Airlines. El único El socio. único de los 5 que tenían una patente nueva que iban a aprobar y a los 2 días le dan el 100% de un semiconductor que es una nueva estrategia de guerra. Rothschild y todo eso pues viven de la Soros. industria, y Soros viven de la industria armamentista, viven de los mercenarios creando guerras. Ese es el gran negocio de este grupo. El tiempo se nos ha ido rapidísimo. Pues tratamos de tocar este tema en su Oye, momento. ¿no hay un minuto para decir pero algo de Gaza? si sucede, 10 segundos. 10. Mira, la grave, que hoy hay muchas crisis humanitarias en el mundo, incluso la frontera de México Es una con los gran- infantes centroamericanos, Ya lo dijo pero el Papa. nada se compara a Gaza. Mira, tiene 360 kilómetros cuadrados, es la zona más pobre, quizás una de las más pobres del mundo, y aquí viene lo importante, el factor demográfico. Por eso es un crimen arrojar, aunque sea una piedra, contra Sí. Gaza, por una razón. 45% de la población en Gaza, debido al hacinamiento que ha provocado Israel, que viene con un bloqueo marítimo, terrestre y celestial y aéreo. desde el 9 de enero del 2009 o el 3 de enero, da igual, desde el 2009, principios del 2009, Desde la caída de es Mubarak. peor el bloqueo que la guerra. Entonces, ¿qué está sucediendo? 45% de la población en Gaza tiene menos de 14 años de edad. Son niños. Y Gracias, bombardean Alfredo. las No tengo escuelas, tiempo. las escuelas que la ONU les había dado. Sí. Así es. Me duele que se nos haya ido el tiempo, pero hemos tenido muy buen programa. Gracias a ustedes tres. Gracias. Gracias a ti. Vamos a ver si sucede algo terrible, esperemos que no.